Si tus padres te criaron en la década de 1970, su mentalidad era completamente diferente a la de hoy. Puedes sentirlo en cómo hablan de la infancia, cómo reaccionan cuando los padres modernos entran en pánico por cosas en las que nunca pensaron dos veces. La forma en que ignoran lo que hoy se consideraría peligroso. Esa tranquila certeza de que los niños son más capaces de lo que todos creen. Ya sea que intentes comprender por qué te formaron de la manera en que lo hicieron, o que fueras uno de esos padres que intentaba dar sentido a sus propios instintos, lo que estás a punto de aprender lo replanteará todo. Porque los padres de la década de 1970 operaban desde un marco psicológico que creó algo extraordinario. Sí, criaron a algunos de los niños más resilientes y autosuficientes de la historia moderna. Pero esto es de lo que nadie habla. Ese mismo marco también te formó de maneras que son más complejas de lo que sugiere la simple nostalgia. La independencia vino con patrones particulares en torno a la conexión. La dureza dio forma a cómo se procesan las emociones. La libertad vino con cosas que no se dijeron ni se resolvieron. Y créeme, al final de este video, entenderás ambas caras de la moneda. Porque esa creencia de que los niños eran más difíciles, esa actitud de no intervención, no surgió de la nada. Tus padres actuaban bajo fuerzas que determinaban no solo cuánta libertad te daban, sino también cuán disponibles emocionalmente podían estar al dártela. Empecemos por tu madre. Estaba atrapada en una trampa psicológica para la que nadie tenía palabras. El movimiento feminista la rodeaba, diciéndole que podía tener una carrera, que podía desear algo más que la vida doméstica, que podía reivindicar su propia identidad, más allá de la de esposa y madre. Pero las expectativas culturales no habían cambiado para adaptarse a ese mensaje. Todavía se esperaba que tuviera una casa impecable, que tuviera la cena lista, que pareciera que no le había costado nada. La sociedad le decía que podía hacer lo que quisiera, al tiempo que la juzgaba duramente si no lo hacía todo. Trabaja si quieres, pero no dejes que la casa se derrumbe. Ten ambiciones, pero no descuides a tus hijos. Sé independiente, pero no castres a tu marido. Y así es como eso se conecta con la libertad que experimentaste. Enviarte afuera durante horas no se trataba solo de creer que los niños necesitaban independencia. Para algunas madres, también era la única manera de sobrevivir a esas expectativas imposibles. La negligencia benigna que forjó tu resiliencia también fue, a veces, su estrategia psicológica de supervivencia. Quizás tu madre estaba emocionalmente disponible algunos días y otros se desconectaba por completo. Quizás te gritaba por cosas pequeñas, porque albergaba una enorme frustración. Quizás parecía resentida de maneras que no podías comprender de niña, porque no sabías que estaba de luto por posibilidades que le habían dicho que existían, pero a las que en realidad no podía acceder. Las madres que sí trabajaban se enfrentaban a una complejidad aún mayor. Sin baja por maternidad remunerada, sin flexibilidad laboral, juicios por todos lados. Y esa misma creencia de que los niños eran más duros, de que podían manejar las cosas, se convirtió en la estructura de permisos para que estas madres trabajaran sin derrumbarse por la culpa. Y la psicología de tu padre era casi el problema opuesto. Mientras tu madre se veía arrastrada en direcciones contradictorias, la identidad de tu padre era peligrosamente estrecha. Era el proveedor, el que disciplinaba, la figura de autoridad. Toda su autoestima se basaba en su capacidad para ganar dinero e imponer respeto. Esos roles prácticamente no dejaban espacio para la complejidad emocional. Pero aquí está la conexión. Ese mismo sistema de creencias que decía que los niños debían resolver las cosas por sí mismos. Esa lucha forja el carácter, algo que surgió directamente de la crianza de estos hombres. A los hombres de la década de 1970 no se les enseñaba el lenguaje emocional.
No se les animaba a explorar sus sentimientos ni a expresar su vulnerabilidad. Ese era un entrenamiento psicológico sistemático que comenzaba desde niños. No llores. Sé duro. Sé un hombre. Las emociones eran debilidad, y la debilidad era inaceptable. Así que cuando tu padre te dejaba subirte a ese árbol sin estar pendiente de ti, cuando te veía resolver los problemas por tu cuenta, cuando no se apresuraba a consolarte cada vez que te lastimabas, no estaba siendo frío. Estaba replicando exactamente el entrenamiento que había recibido. La misma dureza que le inculcaron, ahora la presentaba como libertad y te la daba. Tu padre llegaba a casa del trabajo y se quedaba en silencio, no porque no te quisiera, sino porque no tenía un marco para expresarlo. La distancia no era un rechazo personal. Te mostraba amor aportando dinero, estando presente físicamente, protegiendo la estructura familiar, con una mano en el hombro, participando en el juego sin decir mucho. Esas eran las únicas expresiones de cariño que le habían enseñado a reconocer. Esto provenía de algo real. Los abuelos de sus padres sobrevivieron a la depresión y a la Segunda Guerra Mundial. Criaron hijos donde la contención emocional era la supervivencia y la tenacidad era necesaria. No te detenías en los sentimientos, porque hacerlo no cambiaba las circunstancias. Pero esa distancia emocional creaba algo más. Algo que nadie menciona cuando se habla de los buenos tiempos de los años 70. Esa misma filosofía de no intervención creó espacio para que ocurrieran cosas en esos hogares para las que nadie tenía lenguaje. Cosas que eran lo suficientemente comunes como para ser casi ordinarias, pero lo suficientemente significativas como para moldear cómo mucha gente se relaciona con el mundo actual. El alcoholismo no se consideraba una enfermedad. Simplemente era como era papá después del trabajo. Los niños aprendían a interpretar el estado de ánimo de sus padres por la cantidad de botellas vacías o el sonido del hielo en un vaso. Desarrollaban una hipervigilancia debido a la imprevisibilidad. El castigo físico no se cuestionaba. Los cinturones de azotes, las cucharas de madera, no se consideraban abuso, eran disciplina. Cuando tu padre te pegaba por contestar mal, los vecinos asentían con la cabeza, indicando que los niños necesitaban aprender respeto. No se hablaba de si esto enseñaba ciertas lecciones sobre poder y seguridad. Los conflictos matrimoniales se desarrollaban delante de los niños, sin que nadie considerara el impacto. Los padres se gritaban durante la cena, portazos. A veces, los platos se rompían y los niños se sentaban en las escaleras a escuchar. Aprendían que así eran las relaciones adultas, que la ira era normal, que el desprecio era parte del matrimonio. Los problemas de salud mental no se trataban en absoluto. La depresión era simplemente cansancio. La ansiedad se exacerbaba. La indisponibilidad emocional de tu madre no era depresión posparto. La rabia de tu padre no era TEPT. Estas afecciones existían sin diagnóstico, sin tratamiento, sin siquiera reconocer que algo andaba mal. Y el divorcio conllevaba tal estigma que los niños a menudo se sentían avergonzados por el simple hecho de tener padres separados. Sin terapia familiar, sin marcos de crianza compartida, solo acuerdos de custodia que parecían arbitrarios, e hijos que internalizaban el fracaso matrimonial de sus padres como, de alguna manera, su responsabilidad. Pero esto era lo que lo agravaba todo: el silencio. Los niños experimentaban estas cosas sin que ningún adulto les ayudara a procesar lo que significaban. Nadie les explicaba que la bebida de su padre no era culpa suya. Nadie les decía que el castigo físico se debía a la incapacidad de sus padres para regular las emociones, no a que merecieran amor. Así que los niños hacían lo que hacen los humanos. Comprendieron las cosas con la información disponible. Aprendieron a ser hiperindependientes, porque depender de los adultos les hacía sentir poco fiables. Aprendieron a reprimir las emociones,
porque expresarlas conllevaba castigos. Aprendieron a gestionar los sentimientos ajenos, porque su propia estabilidad a veces dependía de ello. Esta es la otra cara de esa independencia. Todos celebramos parte de esa autosuficiencia, desarrollada no solo por la libertad, sino por la necesidad. La capacidad de manejar todo solos, porque pedir ayuda no siempre era una opción. Y ese marco se extendió a la estructura de la disciplina misma. Tus padres no solo limitaron la expresión emocional, construyeron todo un sistema de disciplina en torno a la obediencia incondicional. Porque yo lo digo, no era para ellos una crianza perezosa, era una filosofía de crianza completa. Se suponía que los niños no entendían las razones detrás de las reglas. Se suponía que debían seguirlas. Cuestionar la autoridad no era desarrollo del pensamiento crítico, era falta de respeto que debía eliminarse de inmediato. Tus padres realmente creían que los niños, que aprenden a obedecer sin cuestionar, se convertirán en adultos que desenvolverán bien en sistemas jerárquicos, la escuela, el trabajo, el ejército, el matrimonio. Los estaban preparando para un mundo donde la autoridad era absoluta y su trabajo era obedecer. Una jerarquía clara creaba seguridad. Los límites rígidos significaban previsibilidad y la previsibilidad significaba seguridad, especialmente en hogares donde todo parecía caótico. Pero ese mismo sistema que creó estabilidad también podría haber moldeado su relación con la autoridad. Ahora bien, puede que hayan aprendido patrones específicos sobre cuándo su razonamiento importa, cuándo su perspectiva tiene peso, cuál es la respuesta correcta cuando entra en conflicto con alguien en el poder. Algunos de ustedes podrían haberse convertido en expertos complacientes. Aprenden a interpretar lo que las figuras de autoridad quieren y a entregarlo incluso antes de que tengan que pedírselo. Tal vez puedan percibir lo que los demás quieren de ustedes, con una precisión casi psíquica, pero no siempre están seguros de lo que realmente desean para sí mismos. Otros quizás fueron en la dirección opuesta. Puede que hayan desarrollado una fuerte resistencia a la autoridad de cualquier tipo. Construyeron una identidad en torno a la oposición, la resistencia, la negativa a obedecer, porque la obediencia en sí misma se siente como perder algo esencial. Y luego está la evitación del conflicto. Si el desacuerdo se consideraba una falta de respeto en el hogar de su infancia, es posible que hayan aprendido patrones específicos en torno a la confrontación. Es posible que seas alguien que hará todo lo posible para evitar los conflictos, porque en algún lugar profundo de tu sistema nervioso todavía los percibe de manera diferente a como los perciben los demás. Tus padres creían que te enseñaban respeto, pero también te enseñaban lecciones específicas sobre la voz, el poder y la autenticidad. Replicaban el único sistema que conocían, operando desde creencias sobre la obediencia y la jerarquía que parecían hechos en lugar de decisiones. Esto es lo que necesitas entender. Todo lo que te hizo fuerte y todo lo que moldeó tu psicología provino del mismo lugar. La independencia que te permite manejar las crisis es la misma independencia que hace que pedir ayuda parezca antinatural. El estoicismo emocional que creó la firmeza también moldeó tu forma de expresar los sentimientos. La libertad que generó confianza a veces forzó una madurez temprana. No puedes separarlos, porque tus padres tampoco pudieron separarlos. La autosuficiencia es real. La firmeza te sirve de maravilla. La capacidad es genuina. Pero estos rasgos tienen su propia textura. A veces, esa autosuficiencia significa que, por defecto, manejas las cosas solo. A veces, esa firmeza significa que las emociones tardan más en aflorar. A veces, esa capacidad se convierte en el modo en que operas, incluso cuando no lo necesitas.
El mismo enfoque de no intervención que enseñó resiliencia también significó procesar las cosas de forma independiente. El mismo énfasis en la independencia que te hizo capaz también moldeó tu forma de conectar. No se trata de culpar a nadie. Tus padres hacían exactamente lo que creían correcto con las herramientas que tenían. Eran producto de creencias tan arraigadas que ni siquiera las reconocían como opciones. Creían genuinamente que estaban mejorando su crianza. Y en muchos sentidos, así era. Heredaste algo complejo y fascinante. Una psicología claramente diferente a la anterior o posterior. Y esto es lo fascinante. Estos patrones no se detuvieron contigo. Si eres padre o madre, probablemente estés haciendo tus propios ajustes, manteniendo lo que funcionaba y cambiando lo que no. Cada generación intenta preservar las fortalezas mientras adapta el enfoque. Los padres de la década de 1970 operaban desde creencias que parecían hechos. Los niños son resilientes. La independencia forja el carácter. La contención emocional es fortaleza. Esas creencias crearon capacidades extraordinarias en ti. Una generación como ninguna otra que te precedió ni que te seguirá. La libertad, la resiliencia, la autosuficiencia. Es real y extraordinario. Tus padres te dieron lo que tenían para dar. A veces, eso era justo lo que necesitabas. A veces, era algo más. Todo eso te moldeó sin que nadie fuera el villano. Ahora que entiendes de dónde vino, puedes decidir cómo seguir adelante con ello. Y si esta perspectiva científica te hizo repensar completamente sobre los padres de la década de 1970, dale like y suscríbete, porque aquí profundizamos en la psicología y neurociencia, que realmente explica cómo funcionan las mentes excepcionales. Nos vemos en el próximo video.